hay necesidad de hacer otras historias de escuelas, otras historias de maestros, algunos lo llaman historias de vida. El ejercicio de la narrativa con una opción investigativa tiene que estar documentada, algunos lo apoyan en testimonios, pero también hay elementos concretos de utensilios pedagógicos, de cuadernos pedagógicos, de apuntes de maestros, que seguramente más de uno de ustedes tiene familiares o tuvo un abuelo maestro que eventualmente estudió en alguna de estas instituciones y que seguramente tendría la posibilidad de tener allí resguardados algunos baumas. ¿Qué quiere decir esto? Que las historias están todas por contar. Hay muchas cosas por hacer, afortunadamente. Y eso lo que permite es tener toda la disposición y la importancia de seguir en un trabajo. En la noción de escuela expediente, este libro, en alguna medida, y el trabajo que se ha hecho con la historia de la práctica, a partir de las historias de maestros, las historias de escuela, han estado centradas en los expedientes. Miren ustedes que el expediente, ahora que le van a abrir a cierto señor también el expediente parte de una denuncia, ¿sí? El expediente es un documento jurídico, un documento esencialmente, no es un documento pedagógico, dirían los historiadores y otros investigadores. El expediente es un documento de naturaleza jurídico que no tiene un autor propio, tiene muchos autores: el que presenta la denuncia, el que reposta por la denuncia, el fiscal que interviene y hace las partes, los diferentes autos, las diferentes pruebas que van construyendo el expediente. Entonces, de una hoja con la que comienza un expediente, de pronto a 5 años tenemos un legajo, como esa figura de ahí. Un legajo que no tiene autor propio, ni siquiera tiene editorial, porque no hay editorial en fiscalía. Sello de impresión en fiscalía. No, miren lo interesante del expediente. Se construye sin una teleología propia, no se sabe qué va a terminar, porque si supiera, esa es la mejor telenovela, si se supiera, más allá de la telenovela, si se supiera al final, pues, al cuento. Miren que toma muchos vericuetos. Yo creo que los libretistas han tomado muchos de esos elementos, y debieran tomarlos todavía más, de cómo se construyen los expedientes, porque hay expedientes de todas las naturalezas. Allí ustedes los pueden ver en múltiples legajos en el archivo general. Lo interesante es que la historia de la escuela y la historia de los maestros la pudimos desentrañar precisamente a partir de esos expedientes. Expedientes de solicitud de lo que hemos afirmado en términos concretos, la primera voz de un maestro en la historia, por lo menos del Nuevo Reino de Granada, creo que en varias partes del mundo, la primera voz de un maestro que resuena y que tiene un elemento sólido, material, es la solicitud de sueldo. La primera voz que mirándome de cerca y teniendo presente lo notorio de mi público ejercicio, demando un estipendio justo. Esa es la primera voz que uno escucha del maestro. Y es una voz que todavía, como diría Echeverry, tiene una continuidad que espanta, porque resuena todavía hoy, mañana, o no, pasado mañana está convocado un paro, entre otras cosas por una reivindicación salarial. Y esas dimensiones de la contextura, de la emergencia de los maestros, en alguna medida hacen parte de su historicidad. Y lo podemos comprobar, lo hemos ajustado, están en diferentes documentos. Los expedientes de maestros usualmente inician a partir de un alegato de sueldo. Y ante todo, un alegato de justicia y demostrativo en términos de que hace parte del expediente. Entonces miren que la historia de los primeros maestros es una historia que se cruza con la penuria, que se cruza con los lamentos, que se cruza con la estrechez, pero también, y esta es la primera parte de la charla, tenemos pistas que nos permiten identificar que esas primeras historias de maestros, o sea, que esos primeros maestros no solamente podrían significarse por la estrechez económica,
sino que también en su propio ejercicio y en su propia generación de saber, de un saber en un espacio-tiempo que llamaba escuela pública de primeras letras, ese espacio y esa práctica que le permitió identificarse como maestro público, con esa nominación maestro público de primeras letras, hemos también tenido la posibilidad de identificar algunos elementos en los cuales esa historia no solamente son la de las penurias, sino la de los sueños. Voy a leer rápidamente un textico que he preparado que va a salir sobre el líder de sus 20 años. Esto como para plantearles por qué es importante también tener otra imagen del maestro que se conecta con lo que voy a trabajar. Antaño, hace más de 2 siglos y medio, cuando la muy noble y muy gran ciudad de Santa Fe de Bogotá apenas rondaba las 20.000 almas, para que vean que no digo mentiras. Esa era la Santa Fe de Bogotá de finales del siglo XVIII. 20.000 almas, las contables, porque casi todos los no contables éramos nosotros, los mestizos, los negritos, los indios, los mulatos, uno que otro criollo pobre por ahí, pero los contables, los que figuraban en los grandes padrones, eran otros. Decía, apenas rondaban las 20.000 almas. Esta ciudad y el virreinato fue testigo de la irrupción de las primeras escuelas públicas y de los primeros maestros públicos. Don Agustín Joseph de Torres Patillo fue uno de ellos, al cual quiero hacer un reconocimiento en esta charla, a 2 siglos y medio. Con el mérito propio de trasegar más de 4 décadas como maestro público en la Escuela de San Carlos. La Escuela de San Carlos fue las primeras escuelas públicas que funcionaron en Santa Fe de Bogotá. Este maestro, que pasó gran parte de su vida alegando por un estipendio justo, ese dicho, o sea, el maestro fue 40 años maestro, y 40 años vivió solicitando sueldo. Creemos, y eso todavía no lo hemos constatado totalmente, porque es que no nos dejaron entrar al archivo de los jesuitas, al archivo del colegio en San Bartolomé, pero según otro fondo de la República, que este fue el primer maestro jubilado, o sea, como un reconocimiento a su ejercicio, y ya en la República, por allá en 1820, creemos que hay una fuerte sospecha de que fue el primer maestro jubilado, pero 40 años, alegando por un estipendio justo, que no es el caso de ustedes, porque nosotros tenemos estatutos. En esa época no había ni estatutos ni estatutos. Algunos maestros les pagaban con un huevo, un pan y una vela. Pero en la década del 60, recuerdan ustedes, algunos de maestros en algunos departamentos les pagaban con botellas de aguardiente, algunos con cajas, para que pudieran subvenir por el problema de las rentas. O sea que ustedes están muy bien. Este maestro, Agustín Joseph de Torres, en el año de 1797, el inicio del expediente en 1775 y culmina en varios momentos hacia 1819, 1820. Este maestro, en la mitad de sus penurias, en 1797, imprimió de su bolsillo y a una costa de sus penurias una cartilla, la cartilla lacónica de las 4 reglas de la aritmética pedagógica. Miren esto, ¿sí saben qué es, cierto? Es una semblanza que es muy importante que tengamos también a finales del siglo XVIII. Eso ustedes lo conocen perfectamente. ¿Quién no es bogotano acá? No, igual, ¿quién no es bogotano? ¿Quién no ha estado en el centro? A ver, ¿de dónde es eso? Las aguas. Bueno, y juega el libro para uno, el libro para dos. Pero si por ahí pasamos con la familia los domingos, o vamos La Plaza de Bolívar. Uy, no. Las aguas. No me dirán que esta torre, que afortunadamente no la han tumbado, no feneció en el 9 de abril afortunadamente, y ha venido una nueva inmobiliaria para derruirla.
que esta torre no es emblemática y que habla del sentido de ser bogotano, de la séptima. La iglesia de San Francisco. Entonces miren ustedes las montañitas sin mucha vegetal, porque estas montañitas que tenemos ahora en los cerros orientales ahora es que están llenas de armaticas, porque antes recuerden que se cocinaba con madera. Aquí la deforestación, que después nos viene como deforestación, era evidente. Miren, la Plumilla no es banal. Esta es la avenida Jiménez. Ustedes saben que el hilo de agua que construyó Salmona, en últimas, la Jiménez pasa por debajo del río San Francisco. Aquí está claramente representado. Este es el puente sobre el camino real, la calle real, la calle de la séptima. Esto que ustedes ven acá es el monasterio de San Francisco, que ahora es la gobernación. Pero miren que la lectura de imágenes y lo que les estoy contando con este pequeño texto, lo que quiere decir es recrear que nuestros primeros maestros la tuvieron que tener muy dura. Primero porque era un reconocimiento y un oficio que no estaba regulado, y eso fue un primer elemento. Lo segundo, que no estaba apropiado. Cuando en algún momento se dice maestro público, no es porque el Estado, en ese momento el virreinato, paga de su presupuesto, de sus arcas reales y saca para el bien público, para pagarle al maestro. No, señor. Los maestros eran pagados o eran reconocidos por un fondo que se creó a partir de la expulsión de los jesuitas, que llamaba el fondo de temporalidades. O sea, que no era del Estado. Fue un fondo que se creó con todos los bienes de los jesuitas cuando fueron expulsados en 1767. Pero la condición de público, en un primer momento, no es de un reconocimiento como tal, sino ante todo del principio de regulación de esa práctica. Regulación de una práctica que no estaba arreglada. Como les digo, no existía la escuela pública, mucho menos las normales, las escuelas normales, que miren ustedes que la nominación precisamente va a entrar a jugar en esa perspectiva. Normalizar una práctica. Las normales son del siglo XIX. Son instituciones centradas en el método para reconocer un saber en la de la formación y que están regladas y buscan eso. Es que creo que está patético, es clarísimo. La normal. Y esta ha sido su potencia como toda la tiene. O sea, un maestro normal es un maestro reconocido en el manejo de su práctica, y tiene un efecto de dispositivo pedagógico muy fuerte, muy interesante, muy fuerte. Entonces, y mucho menos facultades de educación, que son de la década, el primer esposo, como lo vamos a ver, es de la década del 30, y el boom, como Martín, el boom de las facultades de educación es de la década del 50, y en gran parte la discusión que hoy tenemos sobre la formación de maestros se debe a eso, a esa. Ya lo vamos a ver. Entonces, simplemente aquí les quería decir, la escritura sigue, es que este maestro que deambulaba por allí, en una ciudad que, miren, era una isla, era el río San Francisco, el río San Agustín, y esa era la ciudad. O sea, hoy la Candelaria, para que ustedes tengan una referencia. Esa era la ciudad. Sobre esa ciudad, pocos maestros públicos había, finales del siglo XVIII. Y el ejercicio fue regulado en un primer momento, pero era un ejercicio que no fue pensado estatalmente, sino surgido en el arte. Este maestro fungió como maestro en un espacio que también todos conocemos. O si no, ¿qué van a sacar cero? Bartolomé. ¿Qué? ¿Este cuál es? Listo. Este es el costado sur oriental de la Plaza de Bolívar. Ustedes ven que todavía está la torre, pero esta es de la iglesia de San Ignacio. Si ustedes se colocan arriba en la biblioteca Luis Ángel Arango, vean esa torre con mucho detalle. Yo la llamo el detalle mozárabe. Es la evidencia de la influencia